Pero ¿qué pasa, friqueros? Todo el mundo conoce, o quiero suponer que todos conocen, la película Rocky. Rocky 1, esa película estrenada en Estados Unidos en el año 1976 y que a España llegaría un año después, en el 77. Rocky es esa película protagonizada y escrita por Sylvester Stallone, un actor que al momento de escribir el guión en el 75 era un completo desconocido, y que bueno, fue esa película la que le lanzó a la fama. Rocky 1 nos contaba la historia de un boxeador desconocido que frecuentaba los clubes de lucha y que de repente se le ofrece la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados, en ese momento Apollo Creed. Rocky acepta y se entrena, dándole mucha dedicación, esfuerzo y superación para la oportunidad que se le había dado, la de ganar el título de campeón de los pesos pesados y enfrentarse al conocido Apollo Creed. Nadie daba un duro por él, ya que, seamos sinceros, un desconocido y novato boxeador contra un profesional, el campeón, pues claro, Rocky tenía las de perder, y es cierto que al final pues perdió el combate. Pero ojo, pudo aguantar 15 asaltos, pudo soportar los fuertes golpes de Creed y aún más, pudo tumbarlo, cosa que pocos creían. Sí, Rocky perdió, pero se ganó el cariño del público por haber podido aguantar tanto tiempo de pie. Su fuerza, su empeño, su esfuerzo había dado sus frutos, y ese combate pasó a ser uno de los combates más míticos no solo de la saga de películas de Rocky, sino también de la historia del cine. Nos presentó algo inaudito, un novato contra un profesional. Esta película dio pie a 8 películas más, 8 secuelas, Rocky 2, 3, 4, 5 y 6 y Creed 1, 2, 3. Después de esta larga intro de esta presentación, os pregunto, ¿sabías que Sylvester Stallone se inspiró en 2 boxeadores reales y en un combate real para escribir Rocky 1? El 24 de marzo de 1975 fue un día histórico en el mundo del boxeo. Ese día, Chuck Wepner, boxeador desconocido para el público, y Muhammad Ali, 3 veces ganador del título de campeón mundial de los pesos pesados y boxeador profesional desde 11 años atrás, se enfrentaron en un ring. Un combate histórico que inspiró a Sylvester Stallone a escribir el guión de la primera película de Rocky. Así que no me entretengo perteneció a una pandilla y que para sobrevivir debía pelear contra otras bandas del barrio, por lo que el joven Wepner pues se peleaba frecuentemente contra los chicos de su barrio. Entre sus 15 y 18 años, es decir, entre 1954 y 57, estuvo alistado en la Marina, donde destacó por ser un gran boxeador en el equipo de boxeo militar que había allí, siendo por cierto el campeón de su grupo. Al dejar la Marina en 1957 y hasta 1964, entre sus 21 y 25 años, Wepner comenzó a boxear en clubes y en peleas locales. Vamos, combates de mala muerte para novatos y desconocidos boxeadores, donde lo principal pues eran las apuestas y el dinero. En este tipo de peleas y lugares, el joven Chuck Wepner consiguió destacar y consiguió también algo de fama, convirtiéndose por cierto en el campeón de los pesos pesados de Nueva Jersey. Debido a la fama que consiguió con este tipo de combates, se le dio la oportunidad de enfrentarse a boxeadores profesionales, como por ejemplo el aquel entonces novato George Foreman en 1969, que posteriormente este ganaría 2 veces el título de campeón mundial, y en 1970 pudo enfrentarse a Sonny Liston, campeón mundial entre 1961 y 1964. Y por cierto, Wepner no ganó estos combates, los perdió. Y normal, a ver, es un novato frente a 2 profesionales como son George Foreman o Sonny Liston. Pero bueno, sigamos.
Una anécdota sobre el combate de Chuck Wepner vs Sonny Liston, según contó el mismo Wepner, es que fue un combate doloroso para él. Acabó con 71 puntos, una parte de su mandíbula rota, huesos rotos y en un estado al borde de la muerte. Pero a pesar de todo esto y la recomendación del médico de que se rindiera, Wepner siguió combatiendo y siguió intentándolo, demostrando la fuerza y resistencia mental que tenía. Ya por esa época el público le puso el apodo de Bayon Bleeder, es decir, el sangrador de Bayonne. Este apodo se lo pusieron ya que la cara de Wepner era conocida por sus muchas graves heridas, por sangrar muchísimo y por los muchos cortes que sufrió durante toda su carrera profesional. Wepner siguió combatiendo tanto de manera profesional como en locales, acumulando entre 1970 y 1972 2 victorias y 3 derrotas. Entre el 72 y el 74, después de 11 combates, pudo ganar 8 de estos. Vamos, que esto le hizo ganar aún más fama y más por sus habituales heridas que por sus victorias. En 1975 le llegó su mayor oportunidad. El polémico promotor de boxeo Don King organizó un combate entre Chuck Wepner y Muhammad Ali, un famosísimo boxeador que llevaba en ese entonces boxeando profesionalmente desde 1964, ganando 3 veces el título de campeón mundial de los pesos pesados y habiendo combatido en más de 20 combates hasta ese año. Claro, Chuck Wepner en ese entonces tenía ya 36 años, ya era mayor para el boxeo. La mente cínica del promotor Don King pensó en organizar un combate entre un boxeador negro y un boxeador blanco. Él pensó que así podría atraer más gente. Hay que decir que Don King era un promotor conocido por timar a muchos boxeadores. Ha sido demandado más de una vez. Básicamente le importaba más el dinero que otra cosa. Y por cierto, así como dato curioso, así como dato gratis, abro paréntesis, en la película Rocky V del año 1990 hay un personaje que es Tony Duke, un promotor bastante estúpido, bastante tonto, que le importaba solo el dinero y le daba igual que a Rocky le pegasen una paliza o le daba igual básicamente todo. Él lo que quería era ganar dinero, ¿vale? Pues bien, este personaje, Tony Duke, el promotor estúpido de Rocky V, está basado en Don King, ese promotor que realmente, que existe obviamente, ¿no? Que es un promotor real y que también pues timaba a los boxeadores y le daba igual un poco todo, lo que quería era ganar dinero. Y llegó el día, el 24 de marzo del 75, Chuck Wepner se enfrentó en el ring contra Muhammad Ali. Según contó Wepner, para él era un honor enfrentarse al campeón, estaba emocionadísimo y contento de enfrentarse a su ídolo, un entusiasmo que al sonar la campana y comenzar el primer asalto desapareció. Y aquí paro de hablar de Wepner, ahora que lo conocéis mejor, os voy a hablar del otro boxeador, Muhammad Ali, que seguro que este sí lo conoceréis mejor, pero para quien no, os voy a resumir su vida y carrera profesional hasta el momento del combate. Cassius Clay, o como posteriormente se le conocería, Muhammad Ali, es sin duda uno de los boxeadores más conocidos en todo el mundo. Es una figura de la historia del deporte famosísima, conocido mundialmente por su gran físico, su personalidad, sus combates, su lucha contra el racismo, su no a la guerra, etc. Todo eso y más le ha convertido en una figura destacada, pero también polémica, tanto del mundo del boxeo como de la historia del deporte. Cassius Clay nació en 1942 en la ciudad de Kentucky. Nació en una época donde el racismo era frecuente en los Estados Unidos, por lo que su familia vivía el rechazo de la población blanca de manera frecuente. En el año 1954, a sus 12 años, debido a que le robaron su bicicleta, Cassius fue a denunciar el robo, donde conoció al policía Joe Martin, un policía aficionado al boxeo que decidió entrenarle y fue la primera persona que vio el potencial y la furia del joven para el boxeo. Entre 1956 y 1959, Cassius Clay fue ganando fama al ganar diferentes campeonatos estatales. El momento que le dio todavía más fama en el mundo del boxeo y en el mundo del deporte fueron en los Juegos Olímpicos de 1960, en Roma. A sus 18 años, Cassius Clay ganó la medalla de oro de boxeo, algo que verdaderamente lo lanzó a la fama después de ganar a todos sus rivales y comenzando así su carrera profesional. En el 64, con 22 años, después de sus numerosas victorias profesionales, Cassius Clay se enfrentó a Sonny Liston, el campeón mundial en ese momento, venciéndolo y ganando por primera vez el título de campeón mundial de los pesos pesados. Y esto a sus 22 años, o sea, era súper joven. Definitivamente, ya con la fama mundial, Cassius Clay decidió convertirse al Islam, abrazando la fe musulmana y cambiando su nombre a Muhammad Ali, algo que tuvo controversia. Ali defendió su título de campeón mundial, ganando de nuevo el título en el 67, derrotando a varios boxeadores hasta ese mismo año.
En ese mismo año, en el 67, él rechazó alistarse en el ejército de los Estados Unidos para luchar en la guerra de Vietnam, por lo que el Estado y el gobierno le retiró el título de campeón mundial. Se lo quitó, le quitó el título de campeón mundial y todos sus títulos, y le prohibieron pelear, teniendo hasta ese momento 29 victorias sin ninguna derrota. La prensa le llamó cobarde y fue condenado a 5 años de prisión, aunque evitó la cárcel al pagar la fianza de $10.000. En ese momento su carrera, la carrera de Muhammad Ali, cayó en picado. En 1970, después de 3 años sin poder pelear, la comisión de boxeo le permitió de nuevo volver a boxear, combatiendo contra Jerry Quarry y Oscar Bonavera. Volvió a combatir en el 71 cuando se anunció un combate entre él y el campeón mundial en ese momento, Joe Frazier. Un combate con el que hubo mucha expectación y mucho hype, lo que se diría ahora, por todo lo que rodeaba a estos dos boxadores. Fue una pelea brutal, donde primero Ali se burló de Frazier, lo insultó, se burlaba de él, era su personalidad, y posteriormente Ali perdería, perdió el combate contra Frazier. Eso sí, aunque Frazier ganó, ambos quedaron totalmente heridos después del violento combate. Entre el año 1971 y 1974, Muhammad Ali siguió combatiendo, ganando la mayoría de combates y siendo derrotado por segunda vez en uno solo. En el 74 se enfrentó por segunda vez a Joe Frazier, pero ojo, ahora la cosa era diferente. En el primer combate contra Ali, Frazier tenía su título de campeón mundial. En el segundo combate ya no lo tenía, porque lo había perdido ante otro boxador, George Foreman. Pero aún así, aunque Frazier no tuviese ese título, Ali quería la revancha. Ya no era por el título, era por algo personal, era una especie de venganza. Esta vez fue Muhammad Ali el ganador del combate, quedándole la vía libre para enfrentarse a George Foreman, teniendo esta vez la oportunidad de nuevo de ganar y recuperar el título. El promotor Don King organizó el combate entre Muhammad Ali y el campeón mundial George Foreman para el 20 de mayo del 74. De nuevo hubo muchísima expectación, 20.000 espectadores y el público en su mayoría estaba de parte de Foreman. Aún así, Muhammad Ali, ante la prensa del combate, se burló e insultó a George Foreman, algo que solía hacer en las entrevistas, burlarse de sus rivales y mostrar su personalidad prepotente. Este combate lo ganó Muhammad Ali y ganó de nuevo la confianza del público y, por supuesto, por tercera vez, ganó el título de campeón mundial de los pesos pesados, demostrando nuevamente que seguía siendo un gran boxador y que no había perdido esa experiencia. Su próximo combate fue el 24 de marzo del 75 contra el desconocido boxador Chuck Wepner. En 1975, el famoso promotor Don King le ofreció a Chuck Wepner enfrentarse al recién de nuevo campeón de los pesos pesados Muhammad Ali. En aquel momento Chuck Wepner tenía un récord de 30 victorias, 9 derrotas y 2 empates, pero con el plus de que había ganado sus recientes 8 combates. Como dije antes, Don King promocionó el combate como algo cínico, un blanco contra un negro, y había demasiada expectación. ¿Qué posibilidades de ganar tenía un desconocido contra el campeón? Nadie apostaba por él. En ese entonces tenía 36 años, estaba pensando en retirarse cuando le llegó la oportunidad de ganar el título mundial de los pesos pesados. A Wepner se le ofreció $100.000 por el combate, mientras que a Ali le iban a pagar $1 millón. El combate se anunció en una rueda de prensa en febrero del 75, donde ambos boxadores se vieron las caras por primera vez, y como no, Ali se burló de Wepner. No le pegaré ni una vez en la cara. Voy a ganar esta pelea recostado en las cuerdas. Él va a lanzar golpes hasta no poder más. Se va a cansar y después voy a pegarle en el estómago, en el pecho, pero ni un golpe en la cara. No quiero excusas de cortes. Dijo esto Muhammad Ali el 10 de febrero de 1975 en el Plaza Hotel de Nueva York, donde se dio esa rueda de prensa y se vieron los dos. Y Chuck Wepner, por su parte, respondió esto: estoy contento porque los pronósticos serán altamente desfavorables y pienso apostar por mí. Decir que este último entrenó durante 8 semanas, días completos hasta de noche, algo que antes no había hecho debido a que compaginaba el boxeo, su entrenamiento, con su trabajo en su tienda de licores en la que trabajaba. Y llegó el día, el 24 de marzo de 1975, en el Richfield Coliseum, ante 14.000 espectadores, Chuck Wepner se enfrentó en el ring contra Muhammad Ali. Antes del primer asalto, Wepner aseguró en una entrevista que si aguantó 3 años en la Marina, este combate no sería nada para él. Suena la campana, el combate comienza y Ali comienza a golpearlo, divirtiéndose y con toda la confianza de que lo tumbaría rápidamente. Wepner, por supuesto, no se lo puso fácil, resistiendo todos los duros golpes que Ali le estaba propinando, pero que aún así este último no se estaba esforzando demasiado, estaba más de broma que en serio.
Durante los 8 primeros asaltos, Ali tenía las de ganar, subestimó a Webner dándole con toda su fuerza para acabar rápido con él. Fue una sorpresa para el público cuando al comenzar el 9º asalto, Chuck Webner se lanzó contra Muhammad Ali de manera directa, golpeándole de manera rápida en las costillas. Esa ráfaga de golpes en Muhammad Ali hizo que este cayera a la lona, por lo que Chuck Webner se convirtió en una de las pocas personas que habían tumbado a Muhammad Ali en toda su carrera profesional, ganándose en ese momento la confianza del público y por tanto Webner se llenó de confianza, quien pensó que tenía altas posibilidades de salir victorioso. Eso sí, se sabe que lo tumbó gracias sobre todo a que Webner le pisó el pie a Muhammad Ali, haciendo que este, se tropezase. Muhammad Ali se levantó antes de que el árbitro contara hasta 10, pero esta vez algo había cambiado en la mirada de este. Este se empezó a tomar el combate más en serio, se había tomado a broma a Webner, le había subestimado y Webner lo había notado. Ali estaba cabreado y a partir del 10º asalto, este iba a ir más en serio, llegando hasta insultar a Webner. A partir del 10º asalto, Ali comenzó a golpear de manera más dura, unos golpes más duros que antes. Ambos boxadores pudieron aguantar en pie hasta el asalto número 15, unos 5 asaltos donde Ali superó definitivamente a Webner, con unos duros golpes que le habían roto la nariz y le habían hecho cortes en los 2 ojos de Webner. Y en el último asalto, es decir, el asalto número 15, 19 segundos antes de que sonara la campana y que terminase la ronda, el asalto, el árbitro paró el combate después de que Muhammad Ali tumbara a Webner y este se rindiera por knockout técnico, al contar 7 segundos. Finalizando el combate debido a que la cara de Webner también estaba totalmente chorreada de sangre y llena de heridas graves, algo que este, a pesar de su lucha y esfuerzo por aguantar todos los asaltos, no pudo resistir más, siendo noqueado y terminando el combate sin sentido de dónde estaba. Admirado por el valor de Chuck Webner, Muhammad Ali dijo lo siguiente después del combate: "No hay otro ser humano en el mundo que pueda aguantar 15 asaltos así". Chuck Webner había perdido el combate, sí, pero esa noche demostró una gran valentía al enfrentarse a Muhammad Ali. A su vez también se convirtió en ejemplo de esfuerzo y constancia. Es que no solo se había enfrentado al campeón en ese momento, sino que había aguantado 15 asaltos y en uno de ellos había tumbado a Ali. Bueno, sí, pisándole el pie, pero lo había tumbado. Y ahora vamos a ver la conexión que tiene este combate y cómo de verdad inspiró para hacer la película de Rocky 1. Bueno, pues como dije, en este combate hubo 14.000 espectadores y uno de los muchos que vieron el combate en ese momento, en el recinto, fue Sylvester Stallone, que en aquel entonces tenía 28 años y tenía serios problemas económicos para pagar sus estudios de arte dramático, por lo que comenzó su carrera como actor con una película, de género porno, pero de eso no vamos a hablar en este vídeo. Luego aparecería en papeles secundarios en 3 películas y comenzó su carrera como guionista en el año 1975. Al ver este combate, Stallone, que aún no tenía la fama mundial que pocos años después conseguiría, fue directamente a su casa y totalmente inspirado y lleno de ideas, escribió el guión de Rocky 1 en tan solo 3 días, o sea, tardó 3 días en escribir la película. Él antes del combate tenía la idea para una película sobre lo que quería hacer, pero no tenía claro cómo abordar dicha idea, no sabía exactamente qué quería contar, tenía la idea, pero no sabía qué contar exactamente. Todos sus guiones anteriores habían sido rechazados y este último guión, el de Rocky, era su última oportunidad para triunfar. Su guión mezclaba la vida de Chuck Webner, el combate que había visto en el 75, su propia vida personal y con todo esto creó una historia con un personaje rechazado por la sociedad, pero que con mucho esfuerzo logró el éxito personal. Ese guión fue aprobado por los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff, la peli se grabó, se estrenó en cines en noviembre del 76 y dio a pie a 8 secuelas, recaudando muchísimo dinero y por supuesto lanzando la fama a Sylvester Stallone. Las similitudes entre la película y la realidad eran claras. El personaje ficticio de Rocky Balboa era la representación clara de Chuck Webner. Ambos boxadores eran desconocidos. Eran conocidos por boxear en clubes y locales. Ambos vivieron en barrios pobres debido al mal nivel económico que tenían, tanto él como su familia. A ambos se les ofreció la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial del momento, y ambos sentían una gran emoción por enfrentarse a dicho campeón. Webner pudo aguantar casi 15 asaltos enteros contra Muhammad Ali, y Rocky pudo aguantar los 15 asaltos enteros contra Apollo Creed. Ambos fueron subestimados por los campeones, por Apollo Creed y por Muhammad Ali, hasta que estos dos campeones en algún punto del combate se dan cuenta que no se están enfrentando a ningún paleto, sino que son buenos. Y por último, ambos con mucho esfuerzo y empeño, totalmente exhaustos y con graves heridas, aguantaron hasta el último momento. Por otra parte, el personaje ficticio de Apollo Creed es la representación de Muhammad Ali. Ambos son boxadores profesionales desde hace años antes de la pelea.
Ambos tienen una personalidad prepotente, se burlaban de sus rivales y ambos eran conocidos por los duros golpes que solían lanzar. Ambos subestimaron a sus rivales y se tomaron a broma el combate, hasta que vieron en algún punto del combate que a quienes se enfrentaban no eran cualquiera. Se dieron cuenta que los desconocidos boxeadores iban en serio y estaban dispuestos a ganar, y ambos fueron tumbados al menos una vez durante el combate por sus rivales, dejando al público boquiabierto. Comentar que Muhammad Ali, por cierto, siguió peleando hasta el año 1981, año en el cual se retiró después de casi 20 años combatiendo. Después del estreno de Rocky I, Webner siguió combatiendo durante 3 años más. El promotor Don King organizó un combate entre el luchador André el Gigante y Chuck Webner en 1976, mezclando la lucha libre con boxeo, algo similar a lo que pasó en Rocky III, donde Rocky se enfrentó al luchador profesional Thunder Lips, interpretado por el también luchador Hulk Hogan. Por cierto, el combate este lo perdió Webner después de la gran paliza que le dio el gigante. En el 78, después de otro combate profesional, esta vez contra Scott Frank, en el que perdió después de 12 asaltos, Webner se retiró de manera definitiva. La vida de Webner después de retirarse se fue al traste poco a poco. Volvió a trabajar en su compañía de licores y se convirtió en una especie de matón a cambio de dinero. Algo así como lo que hacía Rocky en la primera película antes de boxear profesionalmente. Además, comenzaría a abusar de las drogas, saliendo en 2012 se estrenó en cines la película Chuck, un biopic centrado en la vida de Chuck Webner, protagonizado por el actor Liev Schreiber y Naomi Watts. A finales de 2022 se inauguró una estatua de Chuck Webner en Pioneer Park, en el estado de Nueva Jersey, como una especie de tributo a la vida de Webner. Fue inaugurada en un evento donde el propio Chuck Webner estuvo presente junto a celebridades como Liev Schreiber. En conclusión, Chuck Webner es un símbolo de coraje, de inspiración, de esfuerzo, de valentía, de esperanza y persistencia, entre muchísimos más adjetivos que podría dar. Con una altura de 1,90, en su trayectoria como boxeador de más de 20 años le han cosido 328 puntos y le han roto la nariz 9 veces. Ha aguantado lesiones, heridas, por su cara han goteado litros y litros de sangre, pero siempre ha sido alguien muy difícil de rendirse. Sin duda alguna, Rocky Balboa sí existe en la realidad y esa persona es Chuck Webner.
Y bueno, pues llegamos al final del vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y ahora sí sepáis en qué historia real está inspirada la película de Rocky 1. Si os ha gustado, pues un pedazo de like, solo me podéis dar un pedazo de like, ya con eso, bueno, pues os lo agradecería muchísimo. Os podéis suscribir también, seguirme si os gusta el contenido que subo, bueno, normalmente en este canal. Y podéis también compartir el vídeo para que más gente sepa en qué historia real está basada esta película. Y como siempre también me podéis seguir en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces pues ahí abajo en la descripción. Poquito más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!